podamos seguir con la clase, chicos. Ahí ya seguramente me va a habilitar. Profe, mientras tanto, ¿le puedo hacer una pregunta sobre el TP? Sí, por favor. En una parte del texto, entre que el vendedor le da la mercadería a empaque y empaque la controla, hay una demora que no está explícita. ¿La Claro, asumimos o lo salteamos? o sea, sí, vos tenés que el vendedor le muestra la mercadería al cliente, ¿verdad? Y ahí vas a tener seguramente una decisión alternativa, si va a comprar o si no va a comprar. Si no va a comprar, fin del circuito. Y si va a comprar, le va a mostrar la mercadería y le va a realizar una factura, ¿verdad? Ay, mi amor, ¿me das la función de compartir pantalla, Monisquita? Ahí, te sigo contestando, Lauti. Entonces, ahí el vendedor va a emitir la factura en original y 2 copias, original y copia, ¿no es cierto? El original y la copia se la va a dar al cliente para que vaya a la caja y pague. Y la mercadería la va a mandar con una de las copias de la factura a empaque, ¿verdad? Entonces, el cliente va a salir del local, no va a salir del local, pero en el procedimiento es como si saliera, volviera a entrar con las copias de la factura, se fuera a la caja, pagara, la caja le va a poner el sello de pagado y va a ir a empaque. En ese interín, el vendedor ya le había mandado la mercadería y una copia de las facturas a empaque, ¿no es cierto? Hasta que el cliente vaya a la caja, pague y vuelva a empaque para retirar su mercadería, hay una demora, y esa demora la tenés que mostrar en en el cursograma. ¿Se entendió, Perfecto, Lautaro? profe. Gracias, sí. A veces no te lo dice explícitamente el cursograma, el cursograma narrado, pero vos te das cuenta que entre que el cliente va a la caja, paga, el cajero o la cajera le sella con el sello de pagado y él vuelve a empaque para que le den la mercadería, el, el empleado de empaque va a controlar el documento que tenía archivado con la mercadería para ver si coinciden. Si compras zapatos, por ejemplo, no podés tener un número del 37 y el otro del 40, ni un pie negro y el otro marrón. Entonces te va a controlar eso y si está todo ok, bueno, te va a meter en la bolsita los zapatos, te va a sellar con el sello de entregado y vos te vas a ir chocho por la peatonal a decirle cosas lindas a las chicas y a tomar un café. ¿Ahí se entendió? Sí, profe, se entendió, gracias. Bueno. ¿Se escucha bien, chicos? Sí, profe, se escucha. Sí, profe. Bueno. ¿Les está gustando esto de ver cómo nació el estudio científico de las organizaciones? A mí me parece súper divertido y súper interesante. ¿Les está gustando esta unidad temática? A mí me fascina. El silencio. Sí, bueno, esperemos que sí. Bueno, entonces, ¿cuál era el tipo de organización que propiciaba Don Frederick Taylor? Y el tipo de organización que propiciaba Don Frederick Taylor era el de los 8 capataces funcionales. Y él dividió un área de planeamiento y un área de ejecución. O sea que cada persona, cada operario, cada obrero iba a recibir órdenes de 8 jefes. Pero ustedes me pueden decir, pero, profe, siempre se nos dijo que es insano recibir órdenes de más de un jefe. Bueno, fíjense, según Taylor, estamos analizando la cabecita de este autor. Según Taylor nos decía que en el área de planeamiento iba a ser un jefe de ruta y secuencia. Ruta y secuencia será la materia prima y del plan de producción. De las instrucciones de trabajo, de tiempo y los costos de cada operación y de disciplina. Entonces, cada una de estas
actividades iba a tener un jefe y el operario iba a recibir órdenes de estas 4 personas, de estos 4 jefes. Y con respecto al área de ejecución, teníamos el jefe de preparaciones, el jefe de reparaciones, el jefe de calidad y el jefe de mercadería. Imagínense ustedes, chicos, qué cosa tan tremenda iba a representar para una persona recibir órdenes de 8 capataces. ¿Se pudo aplicar este modelo en la práctica, esta forma de organización funcional? Dicen que no se aplicó nunca y que como quebranta la unidad de mando que ya vamos a ver, seguidamente nunca se pudo aplicar. Él decía que no se quebrantaba la unidad de mando porque como era una persona súper estructurada y hasta el mínimo detalle lo evaluaba, lo medía y controlaba el tiempo que llevaba cada operación, él decía que sí. Pero en la práctica no se conoce que se haya podido aplicar este modelo de estructura. Bien. ¿Cuál fue el otro clásico que también estudió a la organización para hacerla mucho más rentable? Se llamaba Henry Fayol y era un ingeniero especialista en minas. Nació en el año 1841 y murió en el año 1925. Ustedes ven que Fayol y que Taylor tenían más o menos la misma época de fallecimiento. Taylor falleció 5 años antes. Bueno, como Taylor trabajó en la parte plana, no en la parte plana, sino en la base de la organización, en el tema fabril industrial, este señor, Henry Fayol, trabajó en la parte de la alta dirección. Por eso sus aportes fueron más teóricos y no tan prácticos como los de Taylor. Fue contemporáneo de Taylor, no considera la dimensión informal, o sea, Henry Fayol también considera que la única motivación posible del trabajador era la paga. Había un piso base de sueldo y si el obrero quería ser mucho más eficiente, tenía que acceder a ser más productivo y entonces podía incrementar su sueldo. Estableció una división entre el hacer y el pensar, o sea, la parte directiva pensaba, planificaba, y la parte operativa era la que llevaba a cargo las órdenes para hacer lo que el que planificaba le ordenaba. Y se lo escuchaba muy poco al operario. Se concentró su estudio en la alta dirección. ¿Y cuáles fueron sus aportes principales? Que tienen 6 funciones. La función de seguridad, proteger a las personas y a los bienes en la empresa. La administrativa, que la conocemos hasta nuestros días, el proceso administrativo significa prever, organizar, dirigir y controlar, que son las etapas del proceso administrativo. La función financiera, que se basa en la búsqueda y la administración del dinero, de cómo conseguir capital, si se puede financiar el capital con fuentes interiores de la empresa y el costo que significa pedirlo afuera. Técnica incluye todo lo relacionado con la producción, las técnicas de producción, los planes de producción, los métodos de trabajo, el mantenimiento de las maquinarias, o sea, todo aquello relacionado con la producción. La función comercial, compras, ventas y cambios, y la contable, que es la realización de estados contables, los registros contables, que sirve de información para tomar decisiones y también para el control. Profe. Sí, niña, dime. Una pregunta. ¿Cuál dijo que era la base de Fayol? La base de Fayol era que no consideraba... Espérate, volvemos acá. Espera. No, espera, acá estoy con Don Ford. Acá. ¿Cuál es tu duda, niña? Valentina. Sí, que usted dijo que para Taylor la base era la fabricación industrial.
Claro, Taylor estudió la base de la pirámide. En la base de la pirámide, ¿quiénes están? Los operarios. Se dedicó a lo fabril e industrial. A ver cómo se producía, en qué tiempo se producía, cuáles eran los mejores métodos y técnicas de producción. Mientras que que Henry Fayol estudió el tema de la alta dirección, cómo gestionar la organización desde la alta dirección. Por eso Taylor fue más práctico y Fayol fue más teórico. ¿Sí? Bien, gracias. ¿Se entendía? Sí, Bien. gracias. Ninguno consideraba la dimensión informal, o sea, el buen trato al trabajador, la motivación, el clima bueno de trabajo, sino que consideraban únicamente como motivación la motivación económica. Bien. Entonces, ¿qué dice? Establecer como capacidad del obrero la técnica y como capacidad de la dirección la administrativa. Siempre la alta dirección va a tener a su cargo la planificación de todas las actividades y la parte operativa, la de realizar la tarea. La organización que él consideró, a diferencia de Taylor, que fue la de los 8 capataces funcionales, aquí la que consideró más adecuada don Henry Fayol es la línea militar o lineal militar, como ustedes quieran. Y enunció 14 principios de administración, que decía que esto, o sea, esta gestión se podía llevar adelante respetando estos 14 principios. Los vamos a revisar rápidamente. ¿Qué dicen estos 14 principios? Primero, tenemos la división del trabajo. Una empresa tiene múltiples trabajos. Tenemos que producir, tenemos que controlar la calidad del producto, tenemos que diseñar el producto, después tenemos que venderlo, tenemos que posicionar el producto en la cabeza del consumidor, tenemos que armar los presupuestos para ver qué le asignamos a cada una de las áreas. Por lo tanto, hay diferentes tareas de muy diferente naturaleza en que hay que dividir a la organización. Luego, el principio de autoridad y de responsabilidad. Esto lo vimos muy pormenorizadamente en la unidad temática número 2. Don Henry Fayol nos decía que la autoridad era el derecho de mandar y el poder de hacerse obedecer, y la responsabilidad era la tarea que tenía el subordinado de dar razón al superior por la tarea encomendada. ¿Se acuerdan que dijimos que la autoridad se delegaba y la responsabilidad se exigía? El principio de disciplina, no hace falta mucho para explicar lo que es la disciplina. Había una disciplina que respetar de acuerdo a las normas de trabajo vigentes y se tenía que hacer. Unidad de mando, fundamental, que acá va a contrapelo de la organización que nos proponía Taylor, porque la unidad de mando dice que no es sano que una persona reciba órdenes de más de un jefe. Ninguna persona debe recibir órdenes de más de un jefe. Unidad de dirección, ¿qué significa? Que había un gran objetivo principal que abarcaba toda la organización. Había un plan general para cumplir con ese objetivo que era de largo plazo, y todos los otros objetivos y planes de menor cuantía en cuanto a la cantidad de sectores o de áreas que abarcaba la organización y más acotado en el tiempo, tenían que ir en consonancia a ese gran objetivo y a ese plan principal que era de largo plazo. Subordinación del interés personal al interés general, remuneración al personal, tiene la misma filosofía que Taylor, o sea, un salario básico, bastante acotado ese salario, y el operario podía obtener un mejor salario si rendía más. Remuneración del personal, sí, en esta remuneración del personal decía que cada persona debía recibir una paga justa por el trabajo que realizaba. Centralización por ese tipo de organización, la línea militar. Jerarquía, donde había una cadena de mando, o sea, niveles organizacionales desde la alta dirección hasta la base de la pirámide. Orden, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Un puesto de trabajo para cada persona y cada persona en su puesto de trabajo. Equidad,
igual paga, por igual trabajo, igual actividad. Estabilidad del personal, dice que una persona no podía rendir bien en la empresa si tenía clavada la espada de Damocles, que no iba a estar en un tiempo, o sea que no había estabilidad en el trabajo, y además, como él procuraba la especialización, decía que si una persona permanecía siempre en el mismo puesto de trabajo, esto le significaba una gran especialización y una gran dinámica y una gran habilidad en su trabajo, por lo tanto también tenía que permanecer en ese mismo puesto de trabajo porque generaba especialidad en el trabajador. Iniciativa. En las fábricas él procuraba que hubiera un buzón de sugerencias. Entonces los empleados ponían sus ideas en ese buzón de sugerencias, ese buzón de sugerencias era consultado con una determinada frecuencia por las personas de los directivos de más alto rango, y de ahí se podían tomar ideas para mejorar métodos productivos, para establecer un plan de producción distinto, etcétera. Y unión del personal. Fayol tenía la idea que si el personal no estaba cohesionado y no estaba a pelo con los objetivos de la organización, se le iba a resultar muy difícil que la organización pudiera cumplir sus objetivos de una manera eficiente y exitosa. Y después tenemos a este señor que ustedes lo deben conocer, que se llama Henry Ford, fundador de la empresa Ford Motors, que nació en el año 1863 y murió en el año 1947. Él dijo, siendo muy joven, que en 4 ruedas él iba a cambiar la historia de la humanidad, y vaya si lo logró. Ustedes saben que Frederick Taylor trabajó para Ford y dicen que creó un sistema de producción de automóviles revolucionario para la época. Se debe a la línea de montaje, que no es la línea de montaje que ustedes conocen hoy en las automotrices modernas, con la robótica y con toda esa tecnología tan abrumante que parece de otro planeta. Este señor no. La línea de montaje era, él decía que tenía que moverse el producto y no el operario, y al principio era tirada por caballos. ¿Qué pasó? Dicen las buenas lenguas y los chimenteros de la época, tipo, qué sé yo, Polino, tipo Ángel de Brito, que Taylor trabajó en la fábrica de Ford, y el que propició e ideó la línea de montaje fue Taylor y no Ford, pero todos le atribuyen la creación de la línea de montaje a Ford. Ford era un hombre también muy creativo, él vivía pensando en cómo eficientizar los modelos de producción para hacerlos mucho más ágiles y por lo tanto que la empresa tuviera más rentabilidad. Él decía que el producto que fabricaba el operario lo podía usar, o sea, que el auto que fabricaba en la fábrica Ford, ese obrero, ese operario, lo podía usar para trasladarse. Y entonces, entre sus ideas, él vio en la soja como el yuyito mágico, le llamaba él, que iba a cambiar la historia de la humanidad. Incluso con fibra de soja, dice que él hizo hacerse hasta un traje que lo sabía llevar a las reuniones de directorio, y también le hacía hacer a su cocinera unas galletitas de soja dulces que la presentaban en las reuniones de directorio para tomar con el café, y bueno, dice que había mucha gente que por 2 o 3 días después no iba a trabajar por la indigestión que le causaban estas galletitas. Esas son cosas que se dicen de Ford, pero que muestran la personalidad de este gran líder, ¿no? Y la intercambiabilidad de las piezas posibilitó este tipo de producción, porque lógicamente, ¿qué es lo que se produjo a la producción en serie? Y que las piezas fueran intercambiables, que si se fundía el motor del Ford A, ese motor se podía cambiar y el auto podía seguir funcionando una vez hecha esa reparación.
¿Cuál fue la filosofía de trabajo? Cabe mencionar, chicos, que se los pongo a Ford porque fue un referente también de los clásicos y participó en esa época de los clásicos con la misma filosofía de ellos, pero no se considera una escuela. Lo ponemos como un referente muy importante que revolucionó la industria del automóvil y revolucionó la industria en general. ¿Cuál fue su filosofía de trabajo? Primero, la cadena de montaje, que ya hablamos, la maquinaria especializada, un número importante de operarios. Recuerden que la rentabilidad de una empresa estaba situada, el actor central de la rentabilidad de la organización era el buen operario. El buen operario no porque fuera simpático, buenito, sino que el buen operario era aquel que se condecía con los patrones de eficiencia que había marcado Frederick Taylor. Altos salarios, duplicó los salarios de los obreros, de $2,34 a $5 la hora. Dice que una vez Henry Ford salía de su fábrica, tomó su Ford, manejándolo él mismo, y una señora empezó a correrlo detrás y a decirle un montón de cosas, que él era el culpable, que en su casa se respirara un ambiente muy malo, que en su casa no había paz porque el marido estaba tan mecanizado en el trabajo que no podía ni despegarse del trabajo en su hogar. Y que además trabajaba tantas horas por día que ya era un ente y no era una persona. Entonces Ford, como tenía su despacho, su oficina en la planta alta, él a través del vidrio de la ventana de su despacho veía toda la fábrica. Entonces, a partir de este suceso, o de esta anécdota que tuvo con la esposa de este operario, él se dio cuenta que el trabajo era muy incesante, que la persona estaba muy presionada para lograr cada vez mayor eficiencia y empezó con su gente a cambiar ciertas pautas de trabajo para hacerlo más agradable. Incluso dicen que disminuyó en algunos minutos la jornada laboral y le dio algunos descansitos a las personas como para que pudieran relajarse un momento. Otra cosa de Ford, bueno, fue que vio que sus operarios rendían muchísimo y pasó casi a duplicarles, les duplicó el salario por hora. Si ustedes revisan una película que para mí es maravillosa, chicos, y ahora en estas épocas de cuarentena, no sé, yo me he vuelto muy revisionista. El otro día la vi. Es una película del actor que yo más admiro en la historia del cine, que se llama Charles Chaplin, y la película se llama Tiempos Modernos, que es del año 30 más o menos, y muestra cómo se explotaba al hombre. Es una película, yo les diría, pochoclera, y además es una película histórica porque nos muestra la lucha social en ese momento por la reivindicación de los derechos del trabajador. Es muy buena, yo de Chaplin soy fanática, y hay otra película de Chaplin que se llama El Gran Dictador, que también no tiene desperdicio. Esto sí, por ahí una tarde de pochoclos que pueden juntarse 10, con un Fernando, o con un mate mejor, la ven y van a ver qué entretenida y qué linda que es. ¿Se me escucha, chicos, bien? Sí, profe. Bien, bien. ¿Los estoy aburriendo mucho? No, no. Pobre Agustín, es la voz cantante acá. Franquito suele hablar, pero hoy está medio calladito. Se ve que debe estar mateando de lo lindo. Bueno. Y los otros, lamentablemente, no los veo, no los escucho, pero bueno, yo sé que están ahí, chicos, así les agradezco muchísimo. Otro clásico fue Henry Gunn, nacido en el año 1861 y muerto en el año 1919. Era ingeniero industrial, mecánico, nacido en Calvert Country, Estados Unidos, y muerto en Pine Island.
discípulo de Frederick Taylor, quien colaboró con él de la mejor manera para organizar el trabajo industrial, y su trabajo se basa fundamentalmente en el control de tiempos en la producción. A él le debemos el diagrama de Gantt, o el gráfico de Gantt, que antes de la Primera Guerra Mundial él estableció un diagrama que se llamó diagrama de barras o diagrama de Gantt, que es el que tenemos acá abajo, en donde controlaba los tiempos de cada una de las operaciones de un determinado proceso. Por ejemplo, para fabricar una casa, para construir una casa, yo tengo actividades que se tienen que hacer una antes que las otras, y hay una precedencia de estas actividades que llevan un tiempo. Entonces, con este gráfico, él controló, es un gráfico de planeación y control, porque cada actividad se planea cuál es el tiempo que lleva con su debida precedencia, y después debajo se puede pintar con otro color, o ir pintando la barrita a medida que cada actividad se va realizando, y entonces controlamos cómo va evolucionando ese proyecto. Por ejemplo, el de construir una casa. Bien. Después tenemos a Frank Bunker y Lillian Moyer Gilbert. Este matrimonio era un matrimonio, fueron quienes estudiaron los tiempos y los movimientos de cada una de las acciones que realizaba un operario. A principios del año 1900, este matrimonio colaboró en el desarrollo y en el estudio de movimientos. Espérense, vamos a verlo mejor así. Ahí está. Colabora en el estudio del movimiento como una técnica de la dirección y de la ingeniería. Frank, el marido, se interesó por la relación entre la posición y el esfuerzo. También Frank desarrolló el estudio de los micromovimientos y de la descomposición en el trabajo de elementos fundamentales. Por ejemplo, realizar una pieza. Él, al realizar esa pieza, con la ayuda de una máquina y de una herramienta, él descompuso los movimientos que hacía ese operario en micromovimientos y estudió también cómo podía realizar ese movimiento, cada uno de ellos tratando de disminuir la fatiga o de eliminar la fatiga. Esos elementos fundamentales fueron importantes y se llamaron Terbliks. ¿Por qué creen que se han llamado Terbliks esos micromovimientos? ¿A ninguno se le ocurre que los micromovimientos se llamaban Terbliks? Si leen el apellido de los Gilbert, al revés son los Terbliks. Bien, fueron importantes sus aportes en relación a la asistencia de personas minusválidas, estudios de concesiones por fatiga. Ellos le dedicaron un enorme tiempo a estudiar la fatiga. La esposa murió mucho después y le dedicó todo el resto de su vida a estudiar la fatiga. ¿Cuáles eran los Terbliks? Bueno, los Terbliks eran los movimientos elementales. Si nosotros nos ponemos a hacer una torta, por ejemplo, ahora que estamos en cuarentena y que alguno de ustedes o que su familia cumple años y dicen, me voy a lucir con una torta, total tiempo tenemos, entonces cada uno de esos micromovimientos serían los Terbliks de este matrimonio. Buscar, escoger, pegar, transportar ocupado, transportar cargado, posicionar, o sea, colocar algo en posición, ubicar previamente, preparar para colocar en la posición, unir, juntar, separar, utilizar, descargar, inspeccionar, esperar inevitablemente, esperar cuando es evitable, reposar y esperar. Esos son los micromovimientos de este matrimonio, los Gilbert. Después tenemos a una mujer, miren ustedes, Mary Parker Follett, 1868-1933.
Esta señora estudió el marco teórico. ¿Qué significa el marco teórico? Los principios conceptuales de cómo debía regirse la administración, pero su pensamiento fue muy evolucionado para la época. Fíjense, introdujo algunos elementos nuevos en las relaciones humanas y de la estructura de la organización. Concentra su atención en el estudio del poder y de la autoridad. Mari sostenía lo siguiente: para ser eficaz una administración debe dejar de lado la noción de poder dominante, fíjense en esa época donde la autoridad era tan rígida, y adoptarla de poder compartido. Por estar vinculado a una función o tarea, el poder es necesario para llevar adelante la administración. Y ella decía esto, textual: nadie debería dar órdenes a otra persona, sino que las dos deberían ponerse de acuerdo para tomar las decisiones después de estudiar la situación. Las órdenes serían entonces la consecuencia de los hechos y no los hechos de las órdenes. Miren qué pensamiento tan avanzado para la época donde el concepto de autoridad era tan rígido. Después de los clásicos, vino la escuela de los neoclásicos. Los neoclásicos son los nuevos clásicos, que son los seguidores de Frederick Taylor y de Henry Fayol. Y otra cosita que me olvidaba de decirles de Taylor y de Fayol, es que si bien uno vivía en Francia, Fayol, y el otro vivía en Estados Unidos, Taylor, dice que se carteaban. Ahora diríamos que se mandaban WhatsApp y se comunicaban vía Zoom, pero en esa época se carteaban y intercambiaban ideas y que eso les servía para escribir sus libros y sentar sus bases en todo lo relacionado al manejo de las empresas. Los neoclásicos son continuadores de Taylor y de Fayol. Aproximadamente se ubican desde el fallecimiento de ellos entre el año 30 y el año 48. Pero en ese periodo se produce la Segunda Guerra Mundial, que produjo una mayor automatización, una mayor utilización de la mano de obra, una mayor cantidad de personal ocupado y una mayor cantidad de fines en las organizaciones. Sus aportes principales fueron los continuadores de Taylor: adecuar las técnicas de eficiencia a los cambios tecnológicos, o sea que ahí no había mucho nuevo bajo el sol. Adecuar las técnicas de eficiencia a los nuevos sistemas automáticos de transporte, de carga, de descarga y de las comunicaciones. Ahí empezó a gestarse la idea de la computadora. Los continuadores de Fayol adecuaron los procedimientos y principios de la dirección a la mayor cantidad de miembros que tenían las organizaciones y de fines de las organizaciones, y concientizarse del crecimiento de tantos fines y de tantas personas que debían manejar las organizaciones. Formular principios de estructura y control que posibiliten la dirección de las organizaciones, además de los 14 enunciados por Fayol, se enunciaron muchos más. Formular principios de departamentalización y de autoridad funcional para atender los múltiples fines de las organizaciones. Los neoclásicos taylorianos fueron Barnes, Neidel y Marner. Los neoclásicos fayolianos mantienen la estructura metodológica y un conjunto de principios. Para Kunz eran 61, para Urwitz 29. Lader, Gulick, Lindahl, Urwitz, Mooney y Kunz establecieron 4 principios, chicos. ¿Cuáles son los más importantes? Unidad de mando y especialización. Unidad de mando: cada persona debe recibir órdenes de un solo jefe. Especialización: ¿qué significa? Que cuando las empresas necesitan especialistas van a tomar el auxilio de ¿quién? De los asesores o staff. Autoridad y responsabilidad, tal como lo anunció Fayol. El principio de autoridad de línea y Estado Mayor. Autoridad de línea: las líneas llenas que unen los organigramas. Y las líneas entrecortadas, que son los asesores de los funcionarios de línea, sería lo que se llama Estado Mayor. Y alcance de control o tramo de control, que lo vimos en la unidad temática número 2,
que es la cantidad de áreas, personas o sectores que eficientemente puede manejar un jefe. Que dijimos que no hay un número óptimo, sino que depende de la capacidad del personal, de la capacidad del jefe, de los planes y políticas de la organización y también del clima y la cultura organizacional de la misma. Se establece el modelo ACME. ¿A quién les recuerda? El Correcaminos no tiene que ver con el Correcamino. Es la Asociación de Ingenieros Consultores en Administración, que dividió a la organización en todas las áreas y subáreas que pudieran imaginarse. Entonces establecieron un área de administración de personal, otra de investigación y desarrollo, otra de producción, otra de comercialización, otra más de finanzas y control, otra de relaciones exteriores, una más de secretaría y legales. Las áreas en rosa son las áreas de servicio y las áreas en verde son las áreas operativas. Bien. Y este señor de rostro tan amable y tan simpático fue don Elton Mayo, que inaugura la Escuela de las Relaciones Humanas, que nació en Adelaida el 26 del 12 de 1880 y murió en el 7 del 9 del 49 en Guildford, Estados Unidos. Se desarrolla entre el año 1925 y 1934. Preconiza el buen trato al trabajador y el buen salario. Él no está en contra de que al operario se le pague más por mayor rendimiento, pero vamos a ver por qué aparece este señor en escena, que es un sociólogo y un psicólogo. Demuestra que los obreros aumentan la producción por razones humanas y psicológicas más que por una motivación económica. Mayo realizó investigaciones en la Cámara de Mica, programa de entrevistas para conocer lo que le gusta y lo que le disgusta a los trabajadores, y estudio realizado en el cuarto de los Álamos. Chicos queridos, como se me está por terminar el Zoom, vamos a dejar la unidad temática 6 en este punto, la vamos a retomar la clase que viene, y les hago 2 recordatorios. El viernes que viene me tienen que mandar los encargados de mail de cada grupo el cursograma a mi mail, marcelacostanzo@gmail.com. Ahora les voy a subir este PowerPoint a autogestión y le voy a subir las consignas del trabajo práctico integrador. Si tienen una empresa a la cual consultar, porque la familia tiene empresa, por Manacero, ya sé de dónde te va a salir la información, a vos y a tu grupo. Y si no tienen, bueno, busquen en internet una empresa pyme, hacen el trabajo sobre la misma información que no pueden obtener de la página de internet, quizás allí haya una página de contacto, lo hacen en base a supuestos. ¿Hasta acá estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno, chicos, lo que les digo todos los fines de semana. Si estuviéramos en clase presencial, les digo, el que maneja no toma y el que toma no maneja, pero como estamos acotados y no hay boliches, sí se reúnen hasta 10 personas y se ponen a contar cuentos y a hacer, bueno, relaciones humanas. Recuerden, sean moderados al tomar. El tomar no es síntoma de alegría, es una compañía en la alegría, pero nada más que eso. Diviértanse, expresen siempre sus sentimientos y valoren más que nunca la familia que tienen. Nos vemos la clase que viene, chicos, y que pasen un excelente fin de semana. Chao, profe.